vamos a trabajar, eso me había faltado. Nosotros vamos a trabajar, al menos como nos han solicitado las autoridades, y por una cuestión de que tenemos muy poco personal auxiliar en la institución, vamos a seguir trabajando en las materias, en algunas materias de forma virtual, ¿no? Es decir, y vamos a trabajar en una virtualidad asincrónica. ¿Qué quiere decir? Al menos durante este primer cuatrimestre, que va a ser muy cortito, mayo, junio, julio. ¿Por qué? Porque por la emergencia sanitaria el 2020 se tuvo que prorrogar. No sé si les ha pasado, pero concluyeron el 2020 el 30 de marzo. Y a partir de ahí vino la parte de evaluación, los finales y demás. Entonces, hoy estamos iniciando el 2021, el nuevo ciclo. En este nuevo ciclo electivo, el primer cuatrimestre va a ser virtual, después nos dirán cómo se puede ir viendo. Ustedes vieron que con la pandemia algo que nos enseñó es que todo es día a día. ¿Cómo va a ser el segundo cuatrimestre? Este primer cuatrimestre lo vamos a hacer en forma virtual y lo vamos a hacer en forma asincrónica. ¿Por qué? Por una cuestión de que no todos tienen la misma accesibilidad a la conectividad, accesibilidad a aparatos y dispositivos tecnológicos, y aparte porque permitiría, ¿no?, tener en cuenta estas desigualdades. Entonces, igualmente yo los días lunes, que si estuviéramos en presencialidad, los días lunes se dicta esta asignatura entre las 16:30 y las 19:30. Entonces yo los días lunes les voy a estar subiendo al Classroom videos, actividades, trabajos prácticos, voy a estar respondiendo las preguntas y demás. ¿Qué quiere decir? Ustedes se van a poner asincrónicos sin sincronía. Ustedes durante esa semana van a tener para revisar los videos, tomar apuntes, hacer preguntas, resolver los prácticos, leer los textos. Importantísimo. Esta asignatura obliga, y por eso yo le subí no solo la planificación, sino la propuesta de lecturas obligatorias para aprobar la asignatura, ¿no? Es decir, a mí lo que me interesa, y vamos a leer autores, nada de manuales, nada de Wikipedia, leer los autores, porque es un nivel superior. Al ser un nivel superior, profesional, ustedes tienen que tener este contacto con el autor que plantea esa teoría, que plantea ese concepto. Y tienen que acostumbrarse, porque están en su mayoría escribiendo sus trabajos finales y haciendo su defensa, incluso de trabajo final, acostumbrarse a hablar con propiedad, como decían los viejos, es decir, hablar desde un posicionamiento de asumir distintos conceptos teóricos, ¿no? Porque es lo que hace a la profesionalidad, ¿no? Es decir, ser diseñador no es solo saber manejar un programa. Ser diseñador es posicionarse en la sociedad y poder analizar y leer esa sociedad para proponer una imagen que va a implicar un estatuto de visualidad. Es decir, nos influye en nuestra manera de percibir eso que ustedes están produciendo. Así que fíjense lo importante que es el trabajo a nivel de diseño gráfico, ¿no? Es decir, implica un posicionarse socialmente. Socialmente, ¿desde dónde? Desde la visualidad. Entonces, leer los textos. No se cuelguen por esta asincronía. ¿Por qué? Porque justamente la virtualidad lo que obliga es a que ustedes se consoliden como seres autónomos. La autonomía. Yo puedo manejar mi tiempo, hasta ahí nomás, diríamos. Porque, ¿qué pasa? Yo una semana no me conecté porque
Total, si yo me conecto, no me conecto, no me van a decir nada. La semana siguiente no me conecté, la tercera semana no me conecté, se me juntaron todas las clases, todos los textos. Bueno, ahí abandoné. Entonces, semana a semana se conectan, participan a partir de preguntas del tablón. Las preguntas del tablón implican no solo que me respondan la pregunta que yo genere, sino que interactúen con lo que dicen los compañeros anteriormente. Trabajos prácticos. Como todavía no tenemos si la 4043 sigue vigente o no, el contrato pedagógico lo vamos a extender en estos 15 días. Si vemos que sigue pasando el tiempo y no se termina de definir, vamos a definir igualmente algunos ejes para definir el contrato pedagógico, en especial en los modos de acreditación. Consejo, no se cuelguen con la asignatura, lean los textos, lean los autores. La lectoescritura académica es prioritaria para la cursada de la asignatura. ¿Qué quiere decir? Que ustedes cuando lean un autor, poder ubicar el autor en el tiempo, en el espacio, saber cuándo lo escribió el texto, desde dónde escribió el texto. El texto va a tener generalmente una hipótesis, qué preguntas se hace ese autor, cómo lo desarrolla, desde dónde está escribiendo. Todo ello implica una lectura académica. Poder escribir, y cuando ustedes escriban, que es lo que vamos también a tratar de trabajar, escribir desde un posicionamiento, diferenciar su opinión de los dichos de los autores, usar citas, escribir referencias bibliográficas. Todo ello tiene que ser algo que ya esté naturalizado. Y si no estaba naturalizado hasta ahora, lo vamos a trabajar de manera que lo naturalicen en este año. Y otra cosa más, respeten el orden en el que vamos trabajando en la asignatura. Si se conectan y tuvieron dos semanas que no se conectaron, no empiecen por la última, vayan a la primera, porque yo les decía, esta asignatura tiene un recorrido espiralado, es decir, que requieren de saber lo anterior para poder seguir en la asignatura. Así que cuando yo reciba preguntas que me estén evidenciando que no han estado trabajando lo anterior, los voy a mandar a que revisen el posteo en el que sí se lo plantea. ¿Estamos? Así que, bueno, modos de trabajar. Les voy a dejar unos ejes para pedirles que se presenten e ir conociéndonos. Y les pido que revisen la planificación, revisen la bibliografía y, bueno, sigo y les escribo alguna consigna para este primer encuentro y simplemente darles la bienvenida a su último año de cursada.